Pensé empezar con una, bueno, eso es nuestra página, Rimini Protocol. Somos una compañía junto con Helga Haug y Daniel Wetzel. Somos 3 directores, casi 20, más que 20 años que empezamos a utilizar este nombre, que no es, siempre se dice colectivo. En realidad no somos tanto un colectivo en el sentido que tengamos que hacer todo junto, dormir juntos, comer juntos, que es quizás más una asociación así que uno tiene hacia las 70. No, es más como una sella, en realidad, como nosotros muchas veces hablamos de un label de teatro porque compartimos una oficina, compartimos un website. No tenemos un teatro nuestro, entonces para cada proyecto nos decidimos un poco los formatos y después empezamos a buscar parceros, a escribir papeles para intentar conseguir dinero, y entonces tenemos, bueno, el peso de hacer eso, pero del otro lado la libertad de también intentar, y eso es lo que queremos en mucho que hacemos, ver qué formatos de encuentros se pueden realizar dentro de lo que entonces después la gente llaman teatro, o muchas veces también trabajamos en museos. Bueno, empezar, pensé, hace sentido con algo hispanohablante, que fue una obra que hice hace ya unos 5 años en Cuba, que se llama Granma. A la época, a mí me interesó, en este caso, bueno, muchas veces trabajo con gente que llamamos expertos más que con actores o actrices, y en este caso me interesaron la generación que vino después de lo que en Cuba se llama la generación revolucionaria, en los que entonces junto a Fidel hicieron aquella revolución que causó, digamos, muchas razones para proyectar también ideales, muchas esperanzas también. Pero en el momento también dejó la isla en el estado que hoy día, entonces esta generación la soporte o no, o se exila porque ya no la soporte y vienen a Madrid o otros lados. Bueno, quizás empezamos, iniciamos ese trabajo con un colectivo local en Cuba, con la pregunta entonces, ¿qué hacen estos señores y señoras hoy día con sus 70 años o más? Y pensamos primero que ellos deberían estar en el escenario, pero enseguida teníamos un poco miedo de hacer un Buenavista Social Club y nos decidimos quizás tiene que ser tiene que ser sobre ellos, pero desde la mirada de los niños. Entonces, ellos están a veces un poco presentes, por ejemplo, aquí en vídeo. Querido público extranjero, ustedes que viven en el capitalismo, algunos han apoyado a esta revolución, otros no. Yo he dedicado por entero mi vida y mi juventud a la revolución. Yo no puedo estar con ustedes ahora en estos momentos, pero ahí dejo a mi nieto Cristian, que es la continuidad de mi vida, y espero de que a ustedes les encante. Arriba, Cristian. Mi abuelo aún no es soldado cuando el abuelo de Daniel distribuye panfletos. Él es tan solo un niño, pero ya reparte periódicos. Artista entonces que tenía que combatir, y estas historias entonces van entre el gran político también internacional, cómo se ve desde Francia, cómo se ve desde España y cómo se pasa en Cuba, siempre conectado con la vida al final familiar de ellos, que tienen entonces un cierto odio por muchas razones por lo que hicieron 50, 60 años antes, pero igual cariño por, antes de todos, los abuelos y abuelas, ¿no? Granma describe abuelo, pero ustedes saben, es también el bote en
En realidad, el abuelo de uno de los 4 que están en el escenario fue quien organizó el bote Granma, con el cual después Fidel vino para realizar la revolución. Su abuelo se tornó después ministro de los bienes malversados, una institución muy interesante que en realidad hace la desapropiación de los bienes de los ricos. Después se enfada con Fidel y bueno, ahí es una de muchas historias que se cuenta a lo largo de la obra. Quizás aquí les dejo Diana presentar a los otros. Ella es la única profesional del espectáculo en el sentido que es música y que es una profesional del trombón, nieta de este músico que vemos atrás. La revolución triunfa el 1 de enero de 1959. Desde entonces se realizan muchos bailables a lo largo de todo el país. Y hasta hoy se celebra el cumpleaños de la revolución y el año nuevo todo en un mismo día, incluso en algunos pueblos con fuegos artificiales caseros. 7 de abril de 1959, mi abuelo canta en una de estas fiestas que conmemoran el triunfo de la revolución y ve a mi abuela bailando. Se enamora al instante. Entonces aquí, para hacer la revolución, yo necesito una banda. Como no tengo músicos profesionales, decidí formar una banda microbrigada. Una microbrigada en Cuba significa un grupo de personas que construyen sus viviendas sin saber cómo hacerlo, bajo la supervisión de un albañil profesional que les indica cómo. Mi banda microbrigada está integrada por un joven que siempre quiso ser militar, el nieto de un político, y una joven historiadora. Los 3 hace un año no habían tocado un metal. Yo soy músico profesional y les he enseñado todo. Y hoy tocamos juntos. 1, 2, 3. Ese concepto de la microbrigada me interesó para reunir entonces 4 personas que son de destinos o de familias o de cámaras sociales muy distintas uno del otro, pero formando esta banda que entonces ensayó durante un año aprendieron a tocar estos trombones. Eso era como un proyecto en común, como muchas de estas proyectos en común que también me impresionaron en Cuba, como por ejemplo esa idea, me encanta que tú tienes que construir tu propia casa junto con los otros que después van a vivir dentro, bajo el control de una persona que sabe cómo hacerlo, y así fue con esta banda. También nos interesó la arte del cine de Cuba, que acompañó mucho así esos primeros años de la revolución. Después, hoy día conocemos también la grande Escuela de Cine de Habana, y había como muchas miradas que entonces se transforman en partes footage, como se dice, materiales cinematográficas que utilizamos como trasfondo. Voy al 2. 2, 3, Entonces eso es una obra en el escenario y esas obras tienen muchas paralelas en realidad con esta obra sobre Taiwán. También es una obra sobre una isla, también una obra con gente que hablan en partes sobre su biografía, en partes sobre una geopolítica, un esquema geopolítico más grande. También es una isla que lucha contra un gran país al lado, que tiene grandes diferencias ideológicas, pero exactamente al inverso, el capitalismo aquí, el comunismo del otro lado. Es un poco la dramaturgia de la clase magistral sería empezar en un escenario clásico, como se los llama,
Y al final, si van a ver la obra después, van a ver una obra también frontal, digamos, mismo que tiene un juego muy distinto con el público, pero bueno, eso ya van a descubrirlo. Y pensé en... pero también, si alguno, no sé, tiene una pregunta, quiere comentar algo, lo vio. Infelizmente aquí en Madrid no estuvo la obra, en Cádiz lo mostramos una vez en España, pero no sé si alguno lo vio. Podemos pasar a eso sí, ya reconoció la foto de los camioneros. Sí, quizás esto lo vieron algunos. Este trabajo tiene mucho más años, en 2006. Yo me interesé mucho por la vida de camioneros, porque tenía viajado mucho con, ¿cómo se dice?, con el dedo, autostop. Antes de todo por países del este de Europa, y me fascinaron las historias de los camioneros cuando estaban andando y me contaron una visión de Europa muy distinta de mi percepción de Europa, porque claro, conocen Europa como de punto de gasolina a punto de gasolina. Aviñón, por ejemplo, me explicaron, para ellos es una ciudad muy buena, pero no por el Festival de Teatro ni por el Palacio del Papa, sino porque hay un punto de gasolina que si cuando llenan diésel por completo pueden tomar baño gratuitamente. Y eso es como muestra cómo las... Y yo me di cuenta que estas historias no se cuentan fácilmente en un escenario porque tienen que estar en el volante, y entonces hicimos esa transformación de un vehículo comprando en realidad un camión viejo que tenía transportado carne muerta antes y ahora empezó a transportar público. Ahí donde normalmente estos trabajadores de la globalización llevan la comida que nosotros consumimos. Eso fue en Basel, creo que en Madrid fue tipo 2009, 10 quizás, no sé. Aquí fue muy impresionante porque atravesamos también por el Mercamadrid, que es un lugar, no sé, deben conocer, que es muy, muy impresionante. Bueno, cómo funciona la obra es básicamente que el público empieza a entrar en el camión y hay un nivel de ficción. My name is Sancho. I'm from Bulgaria. I am almost 22 years a professional driver. So now we are in Sofia. After 1 hour, we can be at the border. We can go. Entonces, esa ficción es que vamos desde Sofía, de donde son los dos, hacia, en este caso, Basel, o aquí en Madrid, a Madrid, y atravesamos todos los países que están en el camino. Y en cuanto que atravesamos esos países, se pone en marcha el camión. Hay una cámara transmisión al vivo desde la cabina. Y en el inicio se muestra entonces Sofía desfilando por la ventana, pero es una proyección. Y luego enseguida se abre la pantalla y se muestra la ciudad. Pero la ciudad de Basel, en lugares donde podría ser Sofía o podría ser Serbia. Hay un DJ que sonoriza también las fronteras que atravesamos. Nos lleva entonces a Serbia en un container port de Basel. I hate Serbia, and I'm going to tell you why. Every time when I travel through this country, the Serbian police used to stop me. Look out of the window and see Europa. Das ist eine schöne Druck. Ja. A veces salen afuera y empiezan a hablar sobre, por ejemplo, los camiones que por casualidad encuentran en estas paradas donde muchos de los camioneros duermen, se alimentan, como lo vimos en el inicio. Y aquí incluso entramos en un galpón donde se redistribuyen muebles por toda la Francia y son importados de Indonesia. Después pasamos por un lavacamiones. I was here about 500 € for 1 month.
Entonces, bastante fuerte la realidad de los camioneros, 500 euros por mes. Y en mitad de todo eso pusimos una forma de Fata Morgano en forma de una cantante, que en este caso canta turco, y hacemos vueltas y vueltas, y claro, afuera no se escucha nada, se transmite todo por un micrófono inalámbrico. This is my son. This is my wife. She is Turkish. I speak Turkish because we were together in Cyprus. Now I can speak with many drivers. İyi geceler, iyi akşamlar. Hadi güle güle. Lo que me gusta de este formato es también la coincidencia de cosas preparadas, una cierta dramaturgia de road movie, de documental, pero también el totalmente imprevisible de quién encontramos en una parada de colectivo de camiones. So, willkommen in Basel. We drive almost 2,000 kilometers. Wir haben 650 Liter Dieselverbrauch. I've eaten more than 25 sandwiches. Entonces, 2 semanas de viaje, dicen, pero claro que eran solo 90 minutos o quizás 2 horas, un poco en función de los engarrafamientos que encontramos en el camino. Entonces, eso es como el vehículo que en realidad sobrevive hasta hoy. Dije que Rimini Protocol no tiene su teatro, pero sí tenemos una platea se dice, ¿no? Sí, transportable, que permite de cierta forma encadrar, como yo digo a veces, escenografía trouvé, la ready-made escenografía que uno puede encontrar, ¿no? Reconstruir aquí en la grande sala del Valle Inclán todo un puerto con sus containers y todo sería mucho lío, al menos costaría mucho. Y con esto, casi como una cámara de cinema, podemos parar en un lugar y encadrarlo. Y en realidad hoy día también lo prestamos a veces para otro grupo, Ligna se llaman, alemanes, hacen una puesta en escena de ellos con esta. Así que sí, en algún día tienen una idea, podemos negociar. Sí, estoy siempre mirando si hay alguna pregunta, algún comentario. Sí. No, lo escucho. Bueno, buenas tardes. Una pregunta simplemente. ¿Cuánto hay de ficción, de proyección en el camión y cuánto hay de realidad? Es decir, yo voy montado en el camión y me veo cosas de fuera, hay una parte de proyección que es filmada y que se está proyectando. Solamente era eso. Sí, bueno, hay una cosa muy real, es que estamos avanzando con el camión, es decir, el público está sentado donde la mercancía normalmente estaría y se mueve y se pone incluso realmente en las manos de responsabilidad de los que entonces por eso bien que no sean, al menos no solo actores, pero que sean camioneros que saben lo que hacen. Entonces esa parte, claro, es muy real. Las cosas que encontramos afuera también son, digamos, real en el sentido que, claro, no podemos controlar y parar el tránsito y no queremos, porque justamente queremos meternos en lo que es la realidad. Después vienen las historias biográficas de los camioneros que, digamos, son reales y editados, ¿no? Claro, no es una reality TV show en que intento sorprenderlos con una cámara clandestina haciendo cosas ridículas, sino intento preparar ellos para contar bien sus historias, pero tienen que improvisar también en función de los semáforos, de cómo entonces hay un grado también un poco abierto.
Después hay una cámara que es muy ficcional, digamos, o en parte ficcional, que es la música, porque tenemos preparado para cada cuadra, básicamente, un sonido que después, en función de cuán rápido avanzamos o no, se interrumpe, se mezcla, a veces se amplifica un poco. Sí, es como una sonorización en vivo de una película real. Sí, hay esas formas de mixturas. Y hay la cámara ficcional, que es que ellos dicen cuando llegamos en cierto lugar, aquí, bienvenidos a Croacia, y empiezan a hablar sobre la Croacia, en cuanto que estamos, claro, en otro lado. Eso fue una versión más tarde con 2 camioneros, uno congolés y uno suizo, que entonces el proyecto se llamó Cargo Congo Lausanne. Esos son como... A mí siempre con esos proyectos también me interesa el hilo rojo de la dramaturgia, que toma forma hilo de trasladación, ¿cómo se diría? De un trayecto, ¿no? Entonces uno tiene que pensar la dramaturgia también por una cierta necesidad. Primero va a haber esto y la fábrica viene más tarde, y entonces ahí podría estar la frontera entre tal y tal país en nuestra ficción, y después intentamos encontrar lugares donde hay camioneros trabajando. En este caso es un distribuidor de un gran supermercado en Lausanne. De arriba se ven en Google Earth bastante fácilmente dónde están los camiones, y normalmente no son los lugares que la gente de los teatros que nos invitan conocen lo más bien, porque claro, no es un lugar donde uno llega fácilmente. ¿Algo más? ¿Comentario, pregunta sobre esto? ¿Sí? Yo te quería preguntar sobre la financiación o el interés que despiertan este tipo de proyectos. ¿Cómo canalizar los proyectos? Porque al final, por ejemplo, en este caso tenéis un número limitado de asistentes, es un público muy reducido. Sí, son en ese caso 50 más o menos, 49 creo que es butacas que tenemos. Y después hacen muchas funciones, sí, en ese caso. Sí, por ejemplo, en las últimas versiones hicimos en una ciudad una versión y después lo corremos durante 2-3 meses para después justificarlo. Después también es un grupo limitado digamos, necesitamos de los 2 camioneros, un músico atrás y una persona que manipula las pantallas, y bueno, a veces tenemos un más vehículo que está fuera con la cantante. Sí, entonces son 6 personas que manejan una función para 50 personas. Sí, es un poco más que una otra relación de que hoy anoche, pero tampoco tanto, y no necesitamos una sala. Entonces hay, claro, no sé, los precios tendrían que ser muy altos para que sea realmente, digamos, económicamente autosuficiente. Normalmente lo hacemos en teatros públicos o en colaboración con festivales que tienen apoyo. Dan una prefinanciación, es decir, tenéis una ayuda anterior, o sea, tú presentas un proyecto, tienes dinero previo de cualquier institución, o son particulares y luego te lanzas a hacer cosas, ¿no? No, en ese caso, claro, para transformar el camión, esto fue una producción bastante grande, y para eso necesitamos escribir papeles para conseguir un apoyo. Además, con ese proyecto desde el inicio teníamos que buscar muchos coproductores, porque podíamos decir, bueno, con esta infraestructura después podemos adaptar nuestra obra localmente. Eso es algo que quizás viene en otros proyectos que voy a presentar, que estamos con una serie de proyectos, estamos interesados siempre cómo podemos de un lado ser site-specific en relación a algo. Por ejemplo, en ese proyecto hay muchos textos que son para Madrid, para España específicamente, pero
no empezar de cero para realizar un proyecto que después solo se puede realizar en un lado. Entonces, para un proyecto así, en la primera versión que teníamos, siempre teníamos unos 10 días de adaptación local. Los camioneros eran los mismos búlgaros, las historias a veces parecidos, pero teníamos que regrabar, digamos, la mitad de los audios, por ejemplo. Sí. Ah, interesante pregunta. ¿Y por qué uno sería más, a mí sería más coherente la pregunta por qué uno va dentro del teatro? Porque, digamos, si abrimos esa cortina, me encanta aquí ese lugar, tienes una increíble puesta en escena ya que encuentras ahí fuera. No sé, yo, de mi formación, mi primer trabajo fue periodista, entonces para mí lo que me mueve a mí nunca me interesó ilustrar literatura, eso me parecía eso simplemente no es parte de mi universo, lo que a mí me interesa de tomar textos escritos de algún otro y después nunca entendí por qué se hace en realidad. Bueno, un poco polémico, después me gusta también, me voy también al teatro y a veces es maravilloso cuando se dicen buenos textos, pero digamos mi primer inicio era querer contar la historia de gente que viven del otro lado de la ciudad. Sí puedes entrar, si quieres entrar en esa sala, no sé. Entonces, en el trabajo que yo tenía como periodista, yo escribí para un muy pequeño periódico, entonces tenía que visitar, no sé, el hombre más viejo de la ciudad, o una nueva tienda se abre, una pequeña reunión política, yo tenía que escribir algo en 2 horas y después se publica. Y a mí me gustó no tanto el escribir, pero me gustó mucho ir a conocer toda esta gente que nunca encontraría en mi vida normal, pero no me quedó suficientemente satisfactorio este medium de tener algo escrito en un periódico y después la gente lo leen o solo leen el título y después lo tiran. A mí me parecía mucho más interesante poner esos mundos juntos de alguna forma y por eso a veces invito a gente como nietos de revolucionarios cubanos dentro de un teatro, o invito al público a ir, o el teatro, digamos, la mirada del teatro, el contexto del teatro, hacia un lugar donde hay puestas en escena, hay muchas puestas en escena ahí fuera que se encadra de alguna forma, o que se redescifra, quizás, si eso se puede decir. ¿Sí? Con ese proyecto eso siempre está sold out con mucha gente, pero también hay, creo que un público que simplemente les encanta la idea de andar por la ciudad y ver la ciudad. Entonces son a veces gente que tiene, no sé, un otro interés, pero también vienen mucha gente del teatro. Al final no sé mucho quién en detalle va. Salto a un próximo proyecto. Vamos al interior de nuevo, pero en este caso en un museo. Hace unos años hicimos un proyecto que se llama Top Secret International y teníamos un contenido que nos interesó mucho, que era el tiempo un poco de Julian Assange y de todo ese debate en torno de qué se hace, al menos en Alemania era un gran debate, qué se hace con el dinero público sin que los políticos legitimados por el voto lo sepan incluso, porque había mucha vigilancia o mucho trabajo de intelligence industry que pasó como al lado y que no sabíamos quién vigila aquí a quién. Y entonces entrevistamos muchas whistleblowers, no sé cómo sería en español, pero ya saben lo que es, ¿no? ¿Qué son? Whistleblowers. Ok, confidentes, sí. Bueno, gente que cuentan de su trabajo sin dar su nombre,
teníamos periodistas que sabían sobre eso, teníamos agentes que estaban en el servicio que dijeron sí, le contamos algo, pero sin dar nuestro nombre. Entonces teníamos muchos audios, pero no, era claro que ellos no van a poder actuar ellos mismos. Y entonces nos decimos, bueno, vamos a buscar un lugar donde ya hay mucho para ver, un museo. En ese caso, un museo clásico en que entra el público entonces y recibe un pequeño librito con notas y un auricular. Ready. Go into the next room. The room with the boy and the goose. Find a quiet place to sit down. You are in the Glyptothek in Munich, in room number 13. The system has identified your position. You need to get to know your legend first. That's what we in the intelligence call a role that is tailor-made for you, so that you can perform your true mission undercover. By all appearances, you are a perfectly normal museum visitor. You do what people do in museums. You walk around. You look at the exhibits. You learn about their history and listen to background information about them on your audio guide. You make your observations. But actually, you're here to learn something about something whose nature is invisible. It's as old as the items being conserved and on exhibit here. They say that it's the world's second oldest profession. But now it's time for you to walk around the boy with the goose. Is this a game or a battle? How would this story have ended if it hadn't been frozen in time? In a moment, you will enter the network of intelligence with your body. Unlike these sculptures, you can move your body. I am going to locate you. So, Okay, now stroll slowly on into the next room. you will record, collect, and analyze information without being noticed by those around you. You'll be equipped with a single object, which for reasons of camouflage is a notebook. Use it like one. You moved. You're doing great. You are now in the domed room with Domitian in room number 12. Entonces hay una programación, trabajamos con coders, programadores para realizar este proyecto. Son beacons que reconocen el acercamiento, es que entonces disparan ciertos files cuando uno se acerca de un cierto objeto. Eso en la primera cámara como del proyecto, pero después, como uno tiene este librito de notas en que hace algunos dibujos, un poco como uno hace en el museo a veces, hay una otra forma de avanzar con la dramaturgia, que es respondiendo ciertas preguntas. Use the code to deactivate a bomb in a room with 50 people in it. Would you resort to violence at the last minute in the hope of getting the code? If the answer is yes, hold the notebook vertically over your head on my signal. Ready? Now. Interesting. So, you would resort to violence. Walk into the corner room, room number 10, in order to possibly save the lives of other human beings. You have been in this hall longer than the average visitor. Es una forma de comunicar cuando trabajamos con gente que programa. Yo no programa de todo. Tenemos que encontrar formas de comunicar con ellos y en ese caso buscamos esa esquemática. Entonces, digamos, el timeline es de arriba para abajo y en las primeras salas, entonces un audio dispara cuando uno entra en la próxima sala, pero después hay bifurcaciones, ¿no? Que uno puede o escuchar la historia del CIA o una otra en función de cómo uno responde a ciertas preguntas. Entonces, en cuanto que uno avanza en la historia, también se registra una cierta historia sobre respuestas que uno ha dado. Y un poco más tarde aún se complica más porque el sistema pone en
contacto dos agentes. Claro, dentro del museo se mueven mucha gente que están visitándolo como turistas o porque visitan, que no son de nuestro sistema, que también tienen auriculares porque tienen una audioguía del museo. Entonces uno no sabe bien quién pertenece al juego y quién no. Y en este momento sí, entonces organizamos un encuentro entre dos. Go to the cafe. Here in the museum, you are watching other people who clearly belong to the same network as you do. They have also found many documents in these rooms, but you don't know which ones or how many. I'm going to share a contact with you now, and the contact will be informed about the meeting. The meeting will be arranged in the cafe. You're standing in the cafe again. You have an appointment here. Wait here for the key person who has been determined for you. Save a seat, if possible. You have time. The wait might be long. Just look around a while. I have determined a person. Be aware. The person who has been chosen as your key person is now in this room with you. Look around. Maybe you'll recognize them. Then, as a sign, hold your notebook up with the arrow pointing upwards until it starts vibrating. Just to recognize. Your contact person will give you a sign by holding a notebook as if it were a telephone. Respond to the greeting by stretching. Sit with your contact if you can. Sit next to each other discreetly, if possible, but without speaking. Very discreetly. Do you still have that piece of paper where you wrote down what you were afraid of? Try to give it to your contact without arousing attention. Without speaking. Go ahead, very discreetly. Your meeting will release another document. Very good. The meeting was registered. Our document will be released. Hello, this is Kai Biermann from Side Online. Oftentimes, when someone comes to meet me and wants to give me something, he is afraid of being discovered, observed, of risking something. So, meeting each other discreetly is more the norm. It's happened to me twice that someone has shaken my hand and continued on their way, and I discovered a tiny piece of paper in my palm. Secret Service people call that plausible deniability. Entonces eso es el protocolo un poco más tarde, el script, que hay como, sí, es una forma de intentar esquematizar esto. Más tarde vamos también en lugares del museo donde no normalmente se muestra obras. Secretly financed and monitored by Iranian intelligence. Your work here is done. Stand up and go into the anteroom. But don't forget to flush. Yes, leaving the bathroom stall without flushing is very suspicious. Then go to the sink and wash your hands. Now you can risk a glance in the mirror. Who do you see there? Don't forget, you're a perfectly normal museum visitor. You are just here for the exhibit. Now go back into the main hall, and then continue to the right, into the next room. Around the corner and to the left you'll find the grey door to the boiler room. Open the door. Go inside. Look at the screen more closely. Type in the password 656788 without waking the screen up, then press enter. Now you are looking at the museum from above. Every face represents an information carrier. Y ahí uno entiende por qué en el inicio tenía que apretar un botón frente a un monitor, porque ahí se sacó una foto de cada uno de los visitantes.
y uno ve cómo ese sistema funciona. Es un sistema un poco particular porque funciona durante todo el día, entonces cuando uno llega quizás a un grupo de 5 o 10 personas, pero cada, digamos, no sé, 10 minutos el sistema se alimenta con más, unos 5 o 10, y así funciona durante todo el día, y uno encuentra a los otros, pero siempre sospechando que quizás no hacen o sí hacen parte del sistema. Cuando viajábamos, ahora ya no se hace, pero cuando viajábamos con esta obra, eso, por ejemplo, es en el diámetro del Museo de Arte en Zurich, donde era un museo con cuadros. Siempre lo hacemos en colecciones permanentes, donde entonces uno ya no va tanto y los cuadros no se mueven. Entonces redistribuimos y reescribimos ciertas partes de las historias, en cuanto que los original footages siempre los llevamos con nosotros. Comentarios sobre esto, preguntas sobre esto. ¿Nunca ha habido problemas en museos en que no puedas hacer ciertas cosas, no te dejen hacer ciertas... O sea, quiero decir, ¿te contrata un festival para hacer este espectáculo y ya ha hablado con el museo, o sois vosotros los que tenéis que hablar con el museo y lo que se puede hacer y lo que no? Claro que lo hacemos en colaboración con el museo también. Entonces, aquí era siempre en colaboración entre algún festival o un teatro, pero junto con el museo que también que nos contaron todas las historias de las imágenes para un poco combinar lo que uno ve con su realidad. Es muy interesante, por ejemplo, en Zurich entramos en un contexto de siglo XV, XIV y muchas pinturas religiosas, y en realidad el servicio secreto casi inicióse con las nunciaturas, ¿no? Que eran las embajadas del Papa, que fueron supuestamente uno de los primeros que utilizaron una inteligencia en el sentido como lo entendemos hoy. Entonces esas cosas también entran en el juego. Con esos proyectos también entramos en interacción con el público. El público se transforma en algo que yo esa semana aprendí en la Universidad Complutense. Aprendí el término del ¿cómo era? Espectactor, que es entonces este híbrido entre, bueno, estar ahí pagando la entrada, pero igual uno con su cuerpo también se transforma en una forma de extra, al menos, o escenografía para los otros que ahí están. Es algo que a nosotros nos interesa con muchos proyectos porque, sí, a mí siempre me parece algo un poco una pena de venir al teatro para estar con mucha gente y no a la casa asistiendo Netflix. Y en el mismo momento que la experiencia comienza, en realidad las luces se apagan y tenemos que mirar a un lugar donde algunos están haciendo algo, pero nosotros tenemos que estar muy quietos, a veces me parece bastante especial que muchas veces la gente después preguntan, pero participación, eso no es una grande manipulación y tú impones muchas reglas en las personas, pero en realidad en una sala de teatro que se llama ahora clásica, igual que, claro, los griegos eran locos en las salas, no eran nada calmos, pero parece que teatro clásico ahora se aplica de la época barroca, cuando se construyeron todas esas arquitecturas que tenemos demasiado de esos teatros. Entonces hay una manipulación muy fuerte que dice, siéntate, cállate, no te muevas. Y mi último proyecto, que estrenó hace 3 semanas, lo creé con una compañía de danza, justamente queriendo ver hasta qué punto, bueno, eso es otro proyecto, pero bueno, salto esto.
Em, ¿Había alguna diferencia entre esto que acabas de explicar del espectador entre una obra de teatro o una especie de videojuego en vivo? Yo no juego muchos videojuegos, no sé, tendrías que decirme tú si tú sos experto. Bueno, lo que si hay esos videojuegos en que hay colaboración, ¿no? Entre muchos, bueno, yo me imagino que mi mayor diferencia sería el contenido y el valor de la narración, pero después puede haber videojuegos que tienen muy buenas narraciones, eso yo no conozco tanto, pero hay también una cosa que justamente a mí me interesa, en realidad más la interacción física, de que la interacción con el dedo porque claro, paso todo, ya así paso todo mi día enfrente al computador y en el teatro me alegro de poder utilizar todos los sentidos de cierta forma y hay pocos videojuegos creo que lo utilizan, ¿no? Y en este caso es un proyecto que surgió por invitación en realidad de la compañía de Sascha Waltz, coreógrafa alemana que en ese caso no era la coreógrafa pero produjo con sus bailarines la obra. Y yo un poco me asusté cuando ella me preguntó si quiero hacer, porque no soy coreógrafo, pero ella dijo, sí, pero tú vas a encontrar algo. Y entonces yo dije, sí, pero quiero que todo el público tenga la posibilidad al menos de moverse. Pero en este caso yo no quería dar instrucciones, sino hay un audio, bueno, es un público sentado como ustedes aquí, pero aquí estaría un espejo muy grande que instalamos. Espejo en la danza tiene la tradición, ¿no?, de estar en la sala donde uno ensaya para uniformizar el cuerpo de lo que se llama el cuerpo del ballet, ¿no?, que no son los solistas que tienen que hacer exactamente lo mismo. Pero nosotros ponemos entonces el espejo a los espectadores que son mucho más heterogéneos de que un corps de ballet. A lo mejor hacen al final lo que quieran y eso también me interesó, pero puse los bailarinas y las bailarinas entre el público y cada vez en cuando ellos dan también algunos impulsos, pero del público vienen también impulsos que ellos a veces después amplifican. Y lo que escuchamos son entrevistas o textos que registré con neurocientistas porque me interesó como el cerebro de nosotros que nos pensamos un sujeto, en realidad es también una cosa muy heterogénea que tiene interacciones entre millares de neuronos que hasta hoy nadie al final termina por completamente entenderlos, pero que uno intenta comprender con estadísticas, con ¿cómo se llama? MRT scanners y esas cosas. Bueno, eso se escucha, bueno, quizás muestro un poco del trailer, aún no de las funciones después que hicimos con unos 500 espectadores. Aquí era una sala de ensayo aún en el proceso. So do I have some control over what's happening? People are sort of imitating what I'm doing, but at the same time are kind of wanting to imitate what other people are doing. Ich meine, manche Gesten sind schon ansteckend. You will never have control, no over yourself, nor over the others. And I think it's the first thing we all have to learn is to renounce to control and the idea of control itself. If you're looking at yourself in the mirror reflection and something's happening, it definitely goes through your brain. There's a strong rhythm and people around me start moving. It makes me want to move along and join in and surrender to the rhythm. And you get positive feedback from your own body because it feels nice to stretch.
most of us wouldn't be equipped at all to live independently of other humans. We form a society together, which is a little bit like an organism. Y ahora ya tenemos como unos 8 o 10 funciones y cada función realmente es muy distinto en función de cómo es el público. Hay siempre, digamos, más o menos una mitad del público que no se mueve porque está ahí para asistir y está todo bien. Hay quizás crece el número a veces después 30, 40% que empiezan entonces a también levantar el brazo, intentar un poco ver, porque claro, uno se ve en el espejo, entonces es muy, a partir de que 50, 60, 80 brazos que se mueven, es una imagen bastante espectacular que también de alguna forma empieza a ser una forma de hypersubject, como cuando miramos un hormiguero que, bueno, los biólogos a veces dicen todo el hormiguero junto es un ser, ¿no? Y en una forma parecida podemos un poco hacer un zoom out en este mega selfie de un grupo de 500 personas y vernos juntos como un grande ser con sus dudas, con sus contradicciones. Pues hay muchas que exactamente siempre intentan hacer el contrario de lo que hacen los otros y eso también hace parte de lo que entonces se cuestiona en esto, digamos. Y eso me interesaría cómo funcionaría en España, porque no, hasta ahora solo lo hicimos en Alemania, en Austria. Imagino, no sé, que claro, tiene mucho a ver la cultura de cómo uno, no sé, quiere mover el cuerpo o no, que se refleja probablemente en el espejo. Hola, Stefan. Buenas, estoy con el micro. Al fondo. Al fondo también hay gente. Cerca de ti hay gente, al fondo también. Sí. Quería hacerte una pregunta al principio, pero bueno, ha ido todo tan rápido que... Vaya. Pero bueno, hago como una especie de síntesis. Sobre todo, thank you for speaking our language, our European Spanish. And it's a very good Spanish. Your Spanish is so clear. Sería maravilloso que nosotros también habláramos un inglés, digamos, un poquito mejor, ¿no? Pero tú eres un ejemplo de hablar español siendo de un lugar, de una forma, haciendo incluso neologismos, una cosa muy avanzada. Eso del espectador no fui yo que inventé, eso fueron gente en la Plutense. Bueno, después de esta introducción, la pregunta es, básicamente, es una pregunta de actor, es un actor question. ¿Qué opinas tú de la conciliación entre la manera clásica de hacer, de la cultura de hacer teatro, de que un actor trabaje en un escenario aprendiendo su texto y demás, y la irrupción del transhumanismo en la cultura, en las artes y en el arte del actor, más que nada por el asunto de que el actor y el texto están en el escenario en un momento determinado y ahí nadie irrumpe en la mente del actor. Pero el transhumanismo, que es la tecnología en fusión con la biología humana, ¿debe tener un límite o es ilimitado esa fusión? Creo yo, bueno, el transhumanismo, no soy un experto, pero entiendo que tú te refieres un poco a un cierto uso de tecnología en nuestras obras, ¿no? Ahora, cuando estoy sentado aquí, hay tecnologías, aquí el micrófono, hay el laptop, hay luces que bajan y suben cuando muestro fotos porque alguien los manipula ahí. Fuera de tu cuerpo. Fuera de mi cuerpo, pero ¿dónde es la exacta separación, no? Porque biología, tecnología. Hay, por ejemplo, el celular, ¿no? Esa semana mi
amigo taiwanés que trabaja en la obra, le robaron el celular, él siente un dolor de fántomo. Entonces, somos cyborgs. Yo tercericé una gran parte de mi saber. Hoy ya no sé yo no sé, conozco ningún número de teléfono de ningún amigo porque está todo ahí dentro. Cuando lo pierdo entonces mi contacto con esta gente. Little moment of panic. Entonces hay algo que no sé si es el transhumanismo, creo que lo que nos debería preocupar, creo. Hay mucha, en mi visión, una overrating, ¿cómo se dice? Overrating, exageración de valor dado a la inteligencia artificial como un ser que nos va a hacer desempleados. No, porque en realidad, primero ya no es un ser, porque en realidad son muchas personas que colaboran para programar un computador que después gana en ajedrez contra el campeón mundial del ajedrez. Entonces, al final, tecnologías son solo pasos en el camino. Tú como actor debes haber aprendido muchas técnicas de actuación que entonces también son formas para fortificarte. A mí me interesan esos procesos. Nunca me parece que las obras deben tratar solo de la tecnología. Eso siempre me parecía aburrido cuando, no sé, en los 80 había Marshall McLuhan que dijo "Medium is the message". No me interesa mirar la pantalla en sí, no me interesa el metaverse, que sería un espacio donde entonces estoy sin cuerpo cliqueando. No sé si eso un poco... Pero podemos mostrar un poco de imágenes de un proyecto que entonces retomaría tu pregunta, porque para este proyecto hice un robot en escenario que entonces sustituyó la persona que en el teatro tenía estado para contar su vida. En el caso es el autor Thomas Melle, no sé si aquí se conoce, en Alemania es bastante conocido porque escribió un libro sobre su propia condición bipolar, entre depresión y maniac, que para él es un problema cuando él está frente al público. Entonces él me dijo, qué bien, cuando yo le pregunté, ¿estás de acuerdo que hagamos una copia de ti que en vez de ti va a estar sentado como yo ahora, con el computador aquí, con una pantalla al lado? Y entonces tomamos medidas de él y producimos en silicone una copia de la cara dentro del departamento de mascarilla del teatro. Y las manos el interior fue hecho por un animatronicista, creo que es eso, ¿no? Los que hacen en cine normalmente los, no sé, animales que después tienen que explodir y no deben ser reales animales, eso lo hacen ellos como... Entonces eso es el interno que el público en realidad nunca lo ve, porque el público ve eso cuando es un formato pequeño, podría estar en un escenario como aquí, persona, laptop, pantalla, y toda la obra en realidad en el comienzo es un poco depresivo el robot, pero más tarde va a contar cómo llegó a ser quien es y cómo liderar con justamente la instabilidad, la que nos hace quizás tan humano. Saltamos a la versión inglesa, entonces más tarde empieza a mostrar imágenes. My hands and my forearms were also cast. I was thinking that maybe I could have a third hand built. What advantages would I have? Perhaps I could program my hands so that I could play drums all of a sudden. Or write a play without thinking. I could link it up to writing software so that the hand would finish my touring play on its own, and I wouldn't have anything to do with it. Or I could leave gesturing to this hand so that the other two would be free to do everything else. Would the movements of this third hand have to correspond to the movements of my real hand? One of my friends called this gesture the Melle claw.
I don't know whether I do it in private, but there's an online interview where I did it. And I don't know whether I only make this gesture when I'm nervous and tense, or whether it really belongs to me. Is there a difference between private and public gestures? Which gestures are actually mine? Para un director como Bob Wilson sería el paraíso poder controlar hasta la último milímetro un mano. Para mí como director de teatro documental era más difícil de repente tener que decidir cómo uno mueve las manos, pero fue también muy interesante porque claro, uno empieza a observar muy exactamente cómo una persona se mueve, pero quizás... Sí, es una marioneta controlado por un programa, sí, digamos, no hay un titerrista, un marionetista. Sí, es exactamente eso, es una marioneta en cara y al tamaño real de la persona. Y de alguna forma, claro, pone un poco el espejo en el sentido al público que también pone la pregunta, ¿qué son entonces qué es que nos separa de la tecnología? Eso es algo que a mí, en el sentido del transhumanismo, a mí siempre me interesa eso porque cuando empezamos a querer entender lo que es inteligencia artificial, pensamos mucho sobre qué es inteligencia y uno piensa que uno toma decisiones muy autónomas como sujeto y pero psicólogos te pueden explicar muy bien que en realidad muchas de tus decisiones son tomadas por tu currículo que habías antes o por los hormonos, por tu hambre, no sé, que hay muchos factores que influencian y entonces... working for you. But how come you are so certain that you can check the box, I am not a robot, whenever your computer asks you to? Don't you sometimes have difficulties recognizing the images and letters on the CAPTCHAs? CAPTCHA is an acronym for Completely Automated Public Turing Test to tell computers and humans apart. In other words, a reverse Turing test. In old people's homes, machines are now being used that look like humans. Studies show that these humans are good for us humans. Machines can be friends, as long as they look very similar to us. The eyes of such machines must be able to look at us. Their voices must come from their lips. Their arms must move smoothly. Their skin should feel soft. What kind of movements do you expect from the person you are talking to? Do you like it when they respond to your momentum? When they look you in the eye while listening and say, mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. You are then being neuro-linguistically programmed. In the past, this used to be called empathy. Sí, entonces este es el robot, claro que no es una propuesta para sustituir en todas las obras cuando van a ver This is not an embassy, van a ver gente que son muy humanos y que son muy ellos y no creo, en realidad esta obra ya tiene más que 6 años y yo a la época pensé que iba a tener muchas obras con ese tipo de robots de ninguna forma, pero es de alguna forma una posibilidad de... Es como para mí cuando uno hace retratos, ¿no? Retratos sea en pintura o sea en escultura o sea en fotografía o en cine,
es otra forma de retrato, pero tridimensional, que además habla con la voz de Thomas Melle él mismo. Entonces el proceso era también muy interesante de acompañarlo siendo un pensador muy avanzado en el momento de su propia sustitución o reproducción tecnológica. ¿Cómo se articula el artefacto dispositivo que vais a llevar a cabo? Porque mismamente hay algunos espectáculos que si los generáis en un espacio como un teatro, otros en un museo, otros sabemos diferentes dispositivos. ¿En qué momento del proceso se toman esas decisiones? ¿Hay un proceso de documentación? ¿Primero viene la idea sobre un tipo de dispositivo, sobre esa relación del espectador con el tema y nos ponemos a investigar? ¿Cómo es el proceso dramatúrgico para llegar a este tipo de resultados? Son procesos largos, normalmente en nuestro caso, a veces 3 años, de la primera idea a entonces empezar a hacer como mini tryouts. Eso es algo que es muy importante para nosotros. No tanto ensayos, quizás también en ciertos momentos, pero tryouts donde invitamos ya a un público para estar dentro de un dispositivo, antes de todo en las cosas participativas y inmersivas. Súper importante entender, a comprender qué funciona entre el dispositivo y las personas que vienen. Y después escribir papeles para intentar encontrar partners, coproductores, fondos. Nos toma 1 año y después a los pocos empezar a buscar a veces quién podría ser el protagonista. En ese caso, por ejemplo, la idea de hacer un humanoide era como primero, pero en un momento el animatronicista me dijo, pero si tú quieres que sea real, tiene que ser una persona verdadera. Y solo ahí empecé a, pero quién entonces podría ser, y ahí al final llegué. Pero sí, depende mucho del proyecto, claro. A veces la forma está mucho más temprano, claro. Por ejemplo, no sé si vieron algunos de ustedes Situation Rooms, que estuvo en Canales Teatro Canales hace como unos 4 o 5 años. Es una gran escenografía por la cual uno camina con la ayuda de un tablet. Ese tipo de proyectos, claro, también esta arquitectura se desarrolla junto con las personas que encontramos. Es un poco parecido con este proyecto que está esas semanas en Toulouse, en las próximas 3-4 semanas, y muchas veces lo mostramos en museos. Es una arquitectura de 8 cuartos, representa o es la historia de una persona que en el momento que empezamos a trabajar juntos ya sabía que iba luego morir, por distintas razones. Hay una, por ejemplo, hay esas 8 puertas en el espacio central, hay countdowns arriba de las puertas y cuando el countdown termina se abre una puerta y viene, por ejemplo, la voz de Nadine Gros, que entonces dice, entra. Cuando escuchas eso, quizás no estoy más vivo, pero aquí viene mi historia y por qué. Y, a ver, por ejemplo. Asseyez-vous. Bienvenue dans ma salle. Vous êtes confortable? J'étais si contente de voir les gens applaudir. Le jour où je me suis produite sur scène à chanter Tom Pilibi, je tremblais de tous mes membres. Maintenant, je suis devenue actrice, en mon absence. Applaudissez-moi. Applaudissez-moi maintenant, vous avez le droit. Aujourd'hui, 16 août 2015, je vais aller à Bâle, en Suisse, pour mourir. Ma sclérose en plaques a été détectée en 1990. Donner la fin à la maladie qui me fait tant souffrir, ça correspond à la fin de mon mariage destructeur que j'ai vécu. Je vais divorcer de mon corps
quand j'ai divorcé de mon mari. Pour vous dire au revoir, j'aimerais bien vous chanter la chanson que j'ai chantée sur scène. Entonces ella la encontré 3 días antes que ella se fue a Suiza, como se expresa, ¿no? En Suiza tiene la misma legislación que creo que en España ahora también hay, que uno puede... Assisted suicide es el término que utilizamos en Suiza, no sé cómo... Eutanasia nunca me gustó mucho como término, pero sí, eso, la decisión de con una enfermedad terminal puede entonces decidir de su fin. Y ella era secretaria, pero toda su vida en realidad se recordó de que como niña cantó en un escenario, entonces su deseo era que después de su muerte sería representado en esa obra o invitaría al público en esta obra a mirar su historia en un escenario. Entonces construimos ese mini teatro dentro de la instalación para ella. En una otra sala esa es una mujer que es muy católica, entonces no quería partir con eutanasia, entonces, pero tenía muchas fotos cuando la encontré y me dijo, ¿qué hago con todas esas fotos? Entonces registramos algo sobre su vida con esas fotos todos. Hay una embajadora que fue embajadora en muchos países en África, que tenía mucho dinero y no tenía niños, entonces habló sobre una fundación que quería... Todos los proyectos son sobre qué dejamos atrás, ¿no? Cuando partimos. No es tanto sobre la muerte, en realidad es más que es la... Nachlass es una palabra alemana que puede ser traducido como legacy, que sería lo que uno materialmente deja, pero también como como mensaje en la esencia de la vida, quizás. Eso muy diferente. La historia es de un paracaidista que salta con wingsuit, entonces ojalá que sea un vivo porque era joven a la época, pero un deporte muy arriesgado. Sus amigos, muchos habían ya muertos porque salta de la montaña y intenta abrir la paracaídas lo más tarde posible. Y eso es la historia de una pareja bancaria que eran uno de los últimos aún sobrevivientes de la Segunda Guerra, que participaron de cierta forma sin saber, como dicen, y que hablan sobre eso. Y hay una mezquita, una mini mezquita que instalamos discutiendo con, ¿cómo se llamaba? Celal se llamaba, un panadario turco, pero que vivía 50 años en Suiza. Y que quería... Ich bin jetzt 78 Jahre alt. Ich will wissen, was mit meinem Körper ist, wenn ich sterbe. Ich habe 54 Jahre in Zürich gelebt, aber deutsche Sprache immer noch schwierig. Das ist meine Sache. Ja, selber einpacken. No fällt das ich bin hinein. Entonces, él quería que su cuerpo iba a viajar a Turquía de vuelta porque dijo que no se sentía suficientemente integrada en Suiza para tener su cuerpo allá, y entonces le acompañamos con una cámara hasta su tumba que ya existe en Estambul. Bueno, sí, son como muy distintas historias, entonces esas escenografías inmersivas que entonces se desarrollan para hablar del proceso. Era tu pregunta, esas decisiones, cómo es la sala, eso muy tarde lo tomamos, en ese caso junto con el escenógrafo Dominic Huber, que también hizo la escenografía para la obra que van a ver aquí. Discutimos con ellos y ellas qué podría ser una forma que sustituya la tumba, digamos, de cierta forma, porque claro, cementerios son aún lugares contemporáneos en momentos en que todos casi tenemos, no sé, nuestros padres, hijos en otras ciudades, y en que tenemos muchas cosas digitales que vamos a dejar para atrás, y
que no van a tomar su forma dentro de una piedra. Eso es de una cierta forma un metacementerio transportable que va de gira hoy día. Fue muy especial desarrollar ese trabajo también porque tenía que trabajar con toda la familia también, porque tengo una cierta, claro, responsabilidad también. Después ellos tenían que estar de acuerdo con la forma que toma. Entonces, eso fue un investigador de Alzheimer, de demencia, que se acercó de su propia demencia en el momento que empezamos a trabajar juntos y que se preguntó, pero ¿cuándo es la muerte? ¿Cuándo el corazón se para? ¿O cuando ya no reconozco a mis amigos? Quería preguntarte, justamente me han venido estas imágenes a colación porque quería preguntarte en la primera obra o primera propuesta que era de Trombones from Havana, de Granma. Sí. Yo soy cubano y me gustaría, y ahora soy actor, entonces me gustaría saber, porque en este teatro documental trabajas con hechos reales de las personas que están en la propuesta, y mi pregunta es cómo el proceso en el cual estás trabajando con personas, con vivencias, con historias, que si tienes algún tipo de, desde la dirección, algún apoyo a nivel o te requiere un apoyo extra psicológico con esas personas, porque nosotros los actores vamos y venimos. Yo he estado en una obra cubana con cosas que tienen mucho tipo de régimen, etcétera, pero sé obviamente sobrellevarlo. Pero, por ejemplo, en Habana, en Trombones from Havana, que tienes personas que son nietos de y a lo mejor no están acorde con algún tipo de ideología de la época, o aquí, por ejemplo, que mencionas que las personas inician o el hombre empezó con la demencia durante este tipo de carga psicológica que es muy potente para mostrar. Desde tu dirección, ¿tienes algún tipo de, no sé, obstáculos o cosas que has podido sobrellevar, o tienes un esfuerzo extra? Claro, son trabajos que necesitan mucho aprofundizar y siempre intentar guardar una cierta... sí, el intentar también... Yo no trabajo solo, trabajo muchas veces hay dramaturgistas que trabajan conmigo, hay un grupo más grande que entonces nos... quizás controlamos un poco uno al otro también para ver si hay alguna situación problemática. Con ese proyecto específico me parecía que era loco que cuando buscábamos protagonistas, entrevisté casi 80 personas, pero era muy difícil llegar a ellos porque médicos, psicólogos, todos protegen mucho gente en sus últimos años de hablar sobre la muerte. Y la gente mismo tiene muchas ganas de hablar, porque es algo que les pasa, en cuanto que las familias dicen, no habla de eso, ya no va a pasar, y en realidad es un problema, porque después uno muere y después no habíamos hablado sobre las cosas esenciales, y entonces a mí me parecía, al contrario, tendría un poco que menos proteger a estas personas de encarar la crueldad de lo que les espera, y de poder hablar sobre eso más bien les liberaba de algo. El caso de los cubanas que trabajaron conmigo en esto, tenía dramaturgistas con los cuales colaboré, porque claro, yo también vengo con una mirada eurocentrista y que entonces es una colaboración también mucho con gente de allá que me dicen que yo puedo ayudar a organizarlo, pero al final, si es verdad o no, cuál es adecuado decir, es un momento muy interesante interculturalmente. Eso también mucho en ese proyecto taiwanés, ¿no? La colaboración con todo el equipo de producción taiwanés, pero también con ellos que tenían, como los cubanos, muchos miedos de decir algo que después
les pondría en algún peligro, sea de los chinos aquí o de las autoridades cubanas allá. De hecho, nunca habíamos podido mostrar la obra en Habana porque no pasaríamos por la censura. Pero igual, estrenando en Berlín o en otros lugares donde lo mostramos, claro, tenían respecto de que se reporta de la obra en casa. Entonces, en ese caso era menos apoyo psicológico, tanto necesario, más uno de diplomático, político a veces. Sí, buscamos expertise, eso sí. A mí me gustaría escucharte hablar sobre la relación entre dirección y autoría, porque en tu concepto de dirección hay un concepto de autoría muy fuerte y a la vez es un proceso muy colectivo. ¿Cómo funcionas con la idea de dramaturgia, de dramaturgista y qué es para ti la autoría? Bueno, dramaturgistas quizás para esclarecer, no sé cómo es en español, porque hay esa palabra dramaturgo que es el que escribe la obra, eso no son normalmente los con los cuales trabajo, pero con el concepto más alemán de dramaturgia, no sé si aquí se estudia aquí en España también, o sí. Dramaturgia, diga. A mí me gustaría que desarrollaras el concepto de dramaturgista porque aquí no se utiliza y creo que hay una diferencia interesante y me interesaría escucharlo. Sí, en nuestro caso muchas veces son ellos que hacen una grande parte de la investigación, yo también, pero que también después intentan un poco tomar una distancia más grande de que yo quizás tenga cuando dirijo directamente. La frontera con autoría, que fue tu primera parte de la pregunta, es solo con Thomas Melle trabajé con un autor de verdad y ahí escribimos el texto juntos, pero en la mayoría escribo yo, pero en coautoría de los protagonistas. Por ejemplo, el embajador que van a ver en el escenario aquí era muy claro. Yo pude proponer lo que yo quiero que él diga después de haber hecho no sé cuántas entrevistas con él, pero después él me va a decir, no, pero así no lo puedo decir porque no tengo. Entonces es una negociación diplomática en el caso hasta el fin, hasta el estreno, que continúa incluso después del estreno. Hoy cambiamos frases para hoy, anoche otra vez. Pero nunca he trabajado con una persona que ha escrito un texto, que me da el texto y dice, pónelo en escena. Eso yo no sabería Pero hacerlo. en el caso, por ejemplo, del diplomático de ayer, ¿le tratas como un coautor? ¿O solamente como una voz que escuchas en tu autoría? ¿Tratar en qué sentido? Digo, ¿le das derechos de autor? Royalties. Por ejemplo. Royalties. Bueno, ellos ganan, como están en el escenario, ellos ganan cada noche, no lo separamos tanto en salario de actuación y otra. Sí, no, royalties se pone en juego en el momento que ellos no estarían. Por ejemplo, los que no estaban más vivas durante las funciones en Nachlass, en este caso hicimos un contrato que ellos ganaron una cierta suma por lo que han hecho, por el trabajo simplemente de trabajar conmigo, pero creo que no ganaron por función, también porque ya no estaban vivos en partes, digamos, un poco. Tenía una pregunta. Creo que has trabajado o colaborado con alguien en algún trabajo con niños, pero por kids. Sí, ¿lo has visto? He visto lo que he podido por internet y me interesaba porque yo ahora estoy trabajando en un colegio internacional y decía, bueno, tengo los mismos protagonistas Sí. y me gustaría conocer si nos puedes contar en qué consiste ese trabajo.
Sí, Airport Kids era una colaboración con Lola Arias, que aquí creo que se conoce también bastante bien. Hicimos varios trabajos juntos en el tiempo que estábamos juntos. Y era en este caso con niños entre 8 y 14 años, que una parte de ellos eran tipo a bit high society kids de expats. Lausanne tiene muchas multinacionales y creamos en Lausanne, que entonces el padre viene de un país, madre de otro país y estudian en una escuela donde se habla inglés todo el día porque no saben si en un año ya cambian de cada país. Pero también con niños de migrantes por otras razones que entonces vienen de una otra clase sobre el ser portátil, como Lola siempre dijo. Y sobre hubo una escenografía de aeropuerto casi como en cajas, y le instalamos como cajas en las cuales actuaban. Bueno, no sé si debe existir algún video si procuras. Muchos de nuestros trabajos tienen los vídeos en la página web, si hay. No, ahora los niños tendrían creo que 25 años y ya después de 2 años me dijeron, escucha, ya no quiero contar esa historia porque ahora tengo 2 años más y no tengo nada a ver con la historia que te conté hace un año y más, entonces no querían más. De hecho, el año que viene voy a trabajar con niños también en un otro proyecto. Sí, en varios momentos trabajamos con niños. ¿Qué vas a hacer con...? Yo quiero estudiarlo, quiero ver cómo lo... Ajá. Me parece muy interesante ese concepto, porque sí, cada vez hay más niños que están en esa situación, que viajan por distintas circunstancias. En el colegio donde estoy acaban de llegar niños de Libia y el año pasado llegaban de Ucrania y esto está pasando continuamente. Entonces sí hay una historia, todavía no sé cómo, pero hay algo ahí para contar. Sí. No, niños, claro, siempre se dijo niños y animales no deberían subir en el escenario y claro, animales y niños son súper buenos en el escenario porque aportan un cierto grado quizás de imprevisibilidad, pero también de directidad. Quizás voy a terminar... Tengo una pregunta. Una pregunta más. Sí. ¿Qué tal? Hablabas sobre, la realidad, cómo interfiere, digamos, y cómo son performers, ¿no? Su realidad es la que se está contando. Pero pensaba, ¿hasta qué punto no es actuación pura? Pero por el hecho de los camioneros, por ejemplo, que ellos son camioneros, pero están actuando. Sí, claro. Entonces, digo, ¿hasta qué punto crees, hasta dónde llega la actuación ahí? Y la realidad, ¿cuánto porcentaje? ¿Dónde lo ves? Digamos, ¿hasta qué punto decís, es un camionero, está siendo el camionero, pero bueno, está actuando? Dándote una respuesta a esa pregunta, ¿estoy actuando o no? Porque ya respondí muchas veces a esa pregunta, entonces ya conozco el texto que estoy diciendo ahora y ya sé más o menos cómo pronunciarlo y que la gente se ría un poco cuando lo digo. Entonces, pero igual lo digo, entonces, sí, creo que las fronteras son muy porosas, ¿no? Entre esas cosas. Sí. Una pregunta. A la hora de escoger a los expertos que estábamos hablando de que de alguna manera están hablando desde su vida y demás, pero al final se tienen que poner delante de mucha gente y hay una exposición ahí importante. ¿Les haces algún tipo de prueba, tipo, no sé qué tipo de casting o qué, pero aparte de que el perfil de esa persona te sea interesante, ¿cómo sabes que va a funcionar en escena? Es menos por no buscamos talento, buscamos historias primero. Claro, después puede haber personas que me parece muy interesante su historia, pero veo también que con esa persona no va a funcionar pasar 2 meses juntos porque, no sé,
ser no confiable, o no sé, o demasiado egocéntrico, ¿no? Para coexistir en el escenario. Pero, claro, el casting de alguna forma es como inventar una, ¿cómo decirlo? Como una forma de geometría de dramaturgia, ¿no? Porque sé que tengo entonces una música trombonista, pero necesitan también una persona más sin experiencia, más joven, me encuentra una historiadora, o sería mejor el... Entonces, son discusiones muy largas dentro del equipo que puede mejor funcionar o menos, y no tiene mucho, realmente no tiene mucho a ver con las preguntas que imagino que cuando se procura una estrella o cuando un actor tiene que candidatar por un rol. Creo que, claro, se mira, no sé, un saber hacer, se mira, no sé, el aparecer, pero esas cosas no son muy importantes en mi caso. Es más realmente la biografía, porque como son coautores, entonces ya vienen con una grande parte de la historia. Después yo voy a elegir, voy a decir, esa parte de tu vida te interesa a ti, pero a mí, en ese contexto, menos, porque sí. Que actuaron ayer, claro, no van a tener pánico escénico, por decirte algo. O sea, ¿cuál es cómo haces para tener ese primer contacto con el público y saber que van a funcionar o no? Bueno, histéricos, vi muchos actores histéricos, más de que gente normal, no sé. No sabemos, pero creo que después, mucho en el proceso también es más, creo que se puede casi con todas las personas llegar a un resultado interesante si la historia es interesante y si el contexto pero es encontrar cómo lo tiene que hacer, y quizás necesita micrófono, quizás necesita contar su historia, no sé, en una caja sin moverse porque no puede estar quieto, o no sé, tiene que encontrar soluciones que a veces también pueden ser interesantes encontrarlos en el proceso. Pero no tengo mucho miedo de personas que, no sé, pueden hacer explodir. Hay algo, sí, del no ser demasiado asocial. Teníamos un proyecto en que en realidad después, durante la gira, tenía que echar una persona porque era demasiado destructivo para todos que trabajaron en su ser, y teníamos que entonces encontrar una forma cómo lo sustituir por otra persona que cuenta su historia. Ya estamos muy avanzados en el tiempo y yo quería solo aún mostrar un trailer, porque eso es algo que pueden ver, Shared Landscapes, de aquí a 2-3 semanas en Girona, en la temporada alta de Girona, y vale la pena la excursión porque es un proyecto no solo nuestro de Rimini Protocol, lo inventé con Caroline Barnot y como co-curadora, y encontramos 7 artistas, aquí se deben conocer Conde de Torrefiel, que hacen parte de eso, pero de Lisboa, por ejemplo, también están Sofía Díaz y Vítor Roriz, y es un proyecto europeo que inventamos para pasar un día entero en la naturaleza. Entonces, después de haber hablado mucho de tecnología, eso es un proyecto en que en realidad intentamos poner en el centro lo que llamamos la naturaleza. La gente recibe un mapa, es una forma de land art performativa, decimos a veces. 8 horas, creo que de mediodía más o menos, inicia en Girona y no en la ciudad, y en todos los lugares donde hicimos, no sé, a una distancia quizás de media hora de la ciudad, encontramos un bosque o un pasto, a veces animales, que el estar junto con estos no humanos es el centro del proyecto. Bienvenue à Paysage Partagé. T'as combien de personnes autour de toi?
c'est quand tu cries dans une forêt, t'as un écho qui revient. Mon attention est partagée entre ces voix intérieures et la façon dont mon corps se déplace entre les autres corps. C'est une forme d'attention particulière. Combien d'autres paysages ont existé ici, avant celui-ci, l'un sur l'autre, superposés? C'est difficile de résister, n'est-ce pas? Rester ici, rester immobile alors que tout appelle. Faucher, récolter du foin, labourer, hercer, semer, récolter. Si tu t'intéresses au paysage, en moyenne, chaque individu produit 300 à 350 syllabes différentes. Entonces, en realidad son 7 obras de unos 40 minutos y las músicas de Ari Benjamin Myers como otra obra intercaladas entre ellas por esos artistas, que los adaptamos. Ya es el 7º lugar donde lo hacemos, que adaptámoslo siempre en una naturaleza local, que en Berlín estaba lleno de insectos, en Lisboa era cerca de lugares donde había incendios el año pasado, y en Girona vamos a ver cómo va con la lluvia. Así que tenemos que lidiar con toda la imprevisibilidad así afuera, pero la ventaja de esos proyectos en su momento de su adaptación es también que todo se va. El tráiler era de Lausanne cuando estrenamos el año pasado, pero aquí se va a hacer todo más bien en catalán, creo que en catalán y español un poco, creo, los dos. Sí, eso en Girona. El público a veces deitado bajo los árboles o frente a una persona en silla de rueda, que es un proyecto de Chiara Bersani y Marco D'Agustin, músicos. Ahora viene el viento. Eso también está bien. Bueno, no sé, quizás, ¿hay alguna pregunta urgente aún o lo dejamos así? Hay. Last one. Stefan, empezaste hablando de los camiones, como que eran para transportar carne muerta. Y luego se convirtieron en lo que se convirtieron, ¿no? Se transformaron en una especie de televisor andante o algo así, con el espectador al otro lado del televisor. La pregunta sencillamente es, ¿dónde está la línea entre ser un voyeur, o hay alguna línea entre ser un voyeur y ser un espectador o ser un participante? ¿Cuáles son las líneas que definen esas tres? ¿Participar, ser un voyeur o ser un espectador? ¿Cuál es la frontera entre esas tres? Voyeur, para mí tiene un poco una connotación negativa, porque sería una persona que está mirando ilegalmente o ilegítimamente, una persona que está se desnudando en su cuarto y olvidó de cerrar la cortina, ¿no? Eso no es lo que hacemos normalmente, pero claro, voyeur se podría describir en el teatro, si quieres, que se llama clásico, porque estamos en la oscuridad y miramos algo en la frente, pero después es legítimo, ¿eh? Estamos, con el camión también estamos mirando la realidad afuera, pero es en espacio público, no estamos mirando a lugares donde no debemos. Pero, claro, hay algo de querer ver no gente que se protegen con la ayuda de una técnica de saber hacer algo en frente a otros porque lo aprendieron, sino es un interés por observar vida que
no es no protegida, por eso ensayamos, por eso simulamos antes y todo, pero que igual es una vida que tiene a ver con la persona, que es su vida, que es lo que me interesa, digamos. Y no digo que no debe haber ficciones dentro del teatro, y yo muchas veces me gusta ir a verlos, pero es un poco ese interés que llevo como periodista de origen. Thank you so much. Ok, gracias por haber venido.